Dios me lo bendiga, queridos amigos, hermanos. Nos encontramos un capítulo más de bendición y de gratitud al Señor por este nuevo año que hemos tenido. Tenemos un capítulo más en nuestro programa La Fe Sin Filtros. Tenemos unos invitados especiales, tenemos a nuestros hermanos y quiero que se presenten cada uno de ellos. Dios les bendiga a la amada audiencia. Vamos a empezar este hermoso podcast el día de hoy. Para mí es un honor que ustedes puedan también visualizar lo que vamos a realizar. Vamos a ver testimonios vividos, experiencia de parte del Señor, testimonios para darle la gloria al Señor. También lo vamos a presentar a nuestro hermano siervo Darwin Albuja, que se presente como siervo y obrero del Señor. Amén. Dios le bendiga a la amada audiencia que hoy nos está acompañando. Tenemos por la misericordia de Dios nos encontramos hoy aquí para poder testificar las grandezas de Dios que ha hecho en nuestra vida. Yo estoy seguro que esto va a llegar a muchos lugares y a muchas personas, porque no solamente somos transformados por el poder de Dios, sino que somos testigos vivos del poder de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y para empezar este podcast quiero que sepan un poquito, nuestro hermano está como obrero, como tal, ya en una obra. ¿En qué lado, mi hermano? Por la gracia de Dios estamos sirviendo en la 19 y la Q, en un lugar donde se está predicando la palabra de Dios, dentro y fuera de tiempo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero queremos saber un poquito cómo fue el proceso. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién eres hoy en Cristo Jesús, hermano? Cuéntanos un poquito. En Cristo Jesús estoy totalmente agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. De ahí comienza todo. De un joven drogadicto, perdido en las drogas, a un siervo del Señor. No tengo ni cómo explicarlo, pero sí puedo decir que es una gran bendición para mí. Antes de conocer a Dios, ¿cómo describirías tu vida en pocas palabras, hermano? Destruida, perdida. En pocas palabras, una vida totalmente destruida. Gloria sea el nombre del Señor. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo te marcó crecer sin tus padres y sin tu madre? Si te lo digo así, me marcó toda mi vida, porque aun cuando estaba convertido como cristiano, era muy difícil poder perdonar a mi mamá y aún a mis padres, porque cuando uno se cría sin familia, en pocas palabras, sin las personas principales como su mamá o su papá, uno guarda mucho rencor en su corazón, mucha tristeza. Me marcó al punto de pensar que si yo no merecía la felicidad, quizás otros no la merecían. O por qué me pasaba a mí esto y otros eran felices. Marcó toda mi infancia y toda mi adolescencia. Pues si no hubiera llegado Dios a mi vida, creo que Dios no hubiera sanado ese dolor en mi corazón. Tremendo, tremendo. ¿Cuántas personas también pierden sus hogares por la falta de atención de los padres? Los hijos se descarrilan, ¿no? Podemos ser que con padres deben ser el pilar fundamental para un hogar que se mantenga y de bendición. Es verdad, sabes que he tenido oportunidades de llevar la palabra y he tomado versículos para poder hablar de aquellos temas, pues yo le digo a las personas que yo no soy casado y que aún no tengo un hogar, pero yo sé que es vivir un hogar sin padre, sin madre, del punto de vista donde no está Dios. Y yo les digo a ellos que yo sé lo que es un hogar sin Dios, desde ese punto de vista. Y les puedo decir que si en mi hogar, aquellas cosas que habían, aquellas cosas que acontecían, estaban pasando, estoy seguro que en un hogar que tiene a Dios, esas cosas no deben estar. ¿Qué heridas son las que tenías ahí en el corazón que te costaban sanar? Primeramente que mis padres no hayan estado en las etapas más importantes de mi vida, cosas así. Podemos hacer un ejemplo, digamos así, un día de la madre, un día del padre, donde todo tuvo que doler mucho. Claro, pues. Querías el abrazo paternal. Exacto, pues. Imagínate un niño que haga un detalle para el día de la madre, ¿a quién se lo va a llevar? Ay, obviamente que había figuras como mi abuela o así. Ella estaba pendiente contigo. Sí, mi abuela, viceversa, o mi abuelo, pero no es lo mismo. Claro que sí. Claro, no es lo mismo, porque si entramos en eso, yo como niño, todo niño anhela a sus padres. Tengo una anécdota muy bonita, pasa que ahora como obrero del Señor, yo veo como los hermanos y sus hijas participan en las cosas de Dios, y muchas veces yo le digo a Dios, Señor, espero algún día poder ser lo que no fueron para mí, poder ser un buen ejemplo de padre. Con eso te estoy diciendo que me tocó tan duro, que mi madre, pudiendo muchas veces extenderme su mano, no lo hacía, al punto de que a veces no había alimentación y otras cosas más. Mire, cabe recalcar algo, que a veces no recibimos el amor de padre y dar un giro de 360 grados y dar lo que tal vez no recibimos. Eso es algo sobrenatural, llenarse del amor de Dios, llenarse de ese fruto
que es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Algo que tal vez no recibimos, pero cuando ya nosotros lleguemos a esa etapa también de ser padres, darlo, lo que tal vez no recibimos un día. Eso es algo sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Y que solo Dios puede hacer. La Biblia nos dice que el hombre bueno da de buen tesoro de su corazón y el hombre malo da de su mal tesoro. Pero la Biblia nos dice que no hay ni uno bueno, solo nuestro Padre. Solo nuestro Padre. Pero entonces, ¿qué hace que esa persona sea buena? Su acción, la acción que uno toma. Pudiendo hacer lo malo, uno decide dar lo bueno. Pero el punto aquí es que nosotros hemos recibido lo malo y eso es lo que puede hacer Dios, que alguien que haya recibido el rechazo de su familia pueda tratar de una manera diferente a otras personas. En ese tiempo, cuando tú eras niño y pasaste todo este proceso solo, Darwin, cuéntanos, tal vez pensaste que Dios te había abandonado o que Dios existía. Te cuento que yo tuve la bendición de estudiar en escuela católica y entonces ahí hablaba mucho de Dios, pues. Y entonces, como un joven estudiando en escuela católica y en colegio católico, yo decía, si Dios existe, ¿por qué me pasa esto a mí? Si te hacías la pregunta, Si ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? Exacto, ¿por qué mi mamá me abandonó? ¿Por qué mi papá me abandonaron? Puedo decir que era duro porque había momentos donde yo quería que ellos estén, pero no estaban, pues. Acércate. Había momentos donde ellos querían que... Yo anhelaba que estén, pero no estaban ellos, pues. Entonces, duro. Uno, en esos puntos, yo muchas veces en mi habitación lloraba y le decía, Señor, ¿y hasta cuándo esto? Si yo me pongo a hablar de este tema, o si yo me pongo a comentarles qué es una infancia sin padres, yo te puedo decir que no se lo deseo a nadie. Lo me imagino. Es una de las, creo que la experiencia más fuerte. Una de las más fuertes fue cuando éramos pequeños y mi mamá había conocido un hombre, ella estaba enamorada. Por eso yo digo que muchas veces las personas dicen, yo quiero ser feliz, yo anhelo ser feliz, pero yo digo que cuando tu felicidad le causa tristeza a otras personas, ya no es felicidad, eso ya no es felicidad. Entonces mi mamá, enamorada de un hombre, decidió irse y abandonarnos a mí y a mi hermano muy pequeño. Tremendo. Oye, muy corta edad, yo que 7 años, un niño tenía y mi hermano pequeño. Y mi mamá salió en la noche, se fue y yo me quedé en la puerta esperando que mi mamá regresara porque ella me dijo que iba y que iba a volver, ella iba a regresar, que nos iba a regresar, que iba a venir. Pero cogió y se fue y nos abandonó. Mi hermano se quedó dormido conmigo en la puerta, mi abuela lo toma, lo lleva a la cama a dormir y yo me quedo ahí esperándola. Pero nunca volvió, pues. Eso marca mi vida. Ella no regresó. Nos dejó solos en la casa. Quedó ese vacío dentro del corazón. Tremendo, Y tremendo. una preguntita, ¿y cómo entra el breakdance? Porque usted viene de esa vida. O sea, entra ¿cómo fue el breakdance? proceso más bien creo que la pregunta sería, ¿qué acción decidiste a darle oportunidad a la contaminación? ¿O qué fue que te refugió en eso? Bueno, yo creo que todos queremos ser felices. Desde ahí comienza todo. Buscamos un lugar donde podamos encontrar la felicidad. Porque yo creo que nadie me va a decir que no quiere ser feliz, porque eso es lo que todos queremos. Todo el mundo quiere eso. Claro. La felicidad. Lo fácil también. Y la preguntita vida de fácil. Samuel fue realmente, ¿por qué el breakdance? ¿A qué te llevó eso? Bueno, Cuéntanos un es poquito. una manera de escapar de nuestra tristeza, podría decir yo. Bueno, como yo les contaba, yo vengo de un suburbio, de un sector rojo, entonces mi círculo social eran personas que robaban, que se drogaban. Las madres de mis amigos eran personas que prendían drogas. Yo llegaba a su casa, ellas estaban paqueteando, como si seguramente para expender. Sus papás eran mis amigos de sectores como la 26D, lugares así conflictivos como Barrio Chino, Zona Terrible, lugares donde, si tú preguntas, son lugares donde se movía mucho eso. Y mi papá, obviamente, un hombre que fue ex penalino, que estuvo preso, que estuvo en la cárcel. Tremendo. Y entonces era como que mi círculo social era lleno de eso, malo. Pero yo quería salir de eso. Es como que yo quería un momento de felicidad. Pues. Entonces un día vamos a un parque donde obviamente se fumaba y yo veo unos chicos bailando en el medio del parque y yo quedé enamorado de eso. Quedé impactado. Eso me encantó. Y yo le dije a uno de los chicos que estaban ahí, yo quiero aprender, yo quiero bailar eso. Le llamó la atención Sí, eso. me pareció algo increíble. Y él me dijo, no, porque tú eres gordito, tú nunca vas a aprender. Y eso fue como que me dijo, aprende.
Y desde ese día yo quedé impactado con esa arte. O sea, te llamó la atención eso y ahí fue escalando y escalando y escalando. ¿Cuántos años estuviste ahí? Yo fui bailarín de break desde los 15, 14 años hasta los 24. Bailé 10 años de mi vida. Tremendo. Sí. Se dedicaba al 100% de lleno a eso. Sí, no solamente al baile, porque tuve Claro, buenas pues una experiencias. cosa conlleva a otra. Pues. Claro, pues. ¿Qué más? No, más que todo, si hablamos del término de baile, me volví un buen exponente relacionado al break. Tuve participaciones como en Perú, en Colombia. Ah, o sea, tú viajaste. Ponerte un poquito más acá, Muchas gracias. que se mueva. Muchas gracias, Claro, mi hermano. Muy amable. Para que sepa que estamos en vivo aquí todo. Estamos en vivo, Estamos en directo, estamos en amigos, en vivo. Estamos en vivo, claro. Pasan fallas técnicas, Claro. pasan cosas, pero Aquí nada es retransmitido, aquí todo es en vivo. todo es en vivo y lo hacemos no grabado, lo hacemos que el Espíritu Santo fluya y que hable el Señor a través de todas estas personas que nos están viendo, porque tengo fotos y tengo evidencia que a mí me escriben en mis números que se toman el tiempo de abrir YouTube con sus hijos y su familia al ver el podcast, y eso estoy muy agradecido por el apoyo que nos están brindando, y más que todo entender este testimonio, que fue un proceso duro también, y de valientes. ¿Por qué? Porque el Señor a la final tenemos respuesta de Dios, y estamos contándole un poquito de lo que, cómo fue el proceso, y cómo fue, y una de las preguntas que te quiero hacer es que tal vez el breakdance fue una guía para que busques a Dios. Bueno, te voy a decir algo. Puedo decir que fue una de las cosas que Dios permitió que lleguen a mi vida para cambiar ciertas cosas. Porque cuando conozco el baile, cambio de círculo social de personas. Claro, pues. Porque cuando estaba bailando, me acuerdo que en el semáforo se me acercó un joven de una academia y me dice, oye, están requiriendo bailarines para una academia que se llama CLAC, no sé si aún existe, donde su director era Nelson Balbuena, un hombre que salía en televisión así como Conocido. como jurado. Entonces la academia quedaba dentro del Mall del Sol, me acuerdo. Entonces el chico me invita, yo voy al casting. El casting trataba de que querían bailarines que estén dispuestos a aprender jazz contemporáneo, pero que bailen breaking, urbano, 100% callejero. Entonces llego allá, hacen el casting a todos y las chicas bailaban, todo. Un casting ahí bien grande, porque obviamente era una beca completa y eso era caro en ese tiempo, era una beca cara. Entonces ¿Usted resulta... recibió esa beca? Sí, yo fui becado en esa academia. Es que en ese tiempo como que el breakdance era el boom, era la gente que bailaba. La gente y quería brincaba. Claro, experimentar pues. Ya estaba ahí. esa emoción, como se dice, esa emoción del... Uf, nosotros formamos parte de un movimiento muy grande. Recuerdo que en el Malecón 2000 se reunía las personas ahí antes de subir a las peñas, se llenaba todos los sábados y los domingos, eso era full. Toda la gente iba a ese lugar porque nos permitían bailar. Era una locura. De ahí salieron mucha gente que quizás está en la televisión, como Fernando Tufiño y como Ali, otras personas más que han salido en programas, en realities, que ahora forman parte quizás de la farándula, fueron gente que salieron de nuestro círculo, como Luan, otras personas más. Pero regresando, entonces, que tú me preguntabas que si fue algo que Dios permitió en mi vida. Yo creo que sí, porque si el baile no hubiera llegado a mi vida, creo que no hubiera conocido a Dios en el camino, porque en el ámbito del baile fue que yo conozco a Dios. Tremendo, tremendo. Y O sea, a veces Dios permite situaciones para que nosotros nos relacionemos con gente cristiana. ¿Cuál fue el punto, como decir, el punto final, como decir, tengo que cambiar mi vida? Mira, Después de que todo lo que usted está diciendo del breakdance, del resto de las... también creo que consumió la parte de las drogas, mira, todas esas cosas. para llegar a ese punto tendría que hablarte cuando conocí las drogas. Ujú. Exacto. Eso porque- es muy importante, Ajá. eso me interesa bastante. Coméntenos un poquito por qué una cosa llevó a la otra. Mira, pasa que yo tenía mis malas costumbres y yo era un joven que me drogaba excesivamente. Entonces, yo conocí las drogas a la edad que de 14, también 15 años. Ya, cuando ya bailaba, ya consumía droga. Tremendo. Ya fumaba diferentes clases de estupefacientes. Entonces, yo me acuerdo que mi primera mala acción fue el robo. Me acuerdo que había un carro abierto, con un amigo fuimos, nos robamos lo que estaba ahí, salí corriendo, bueno, y comencé a tomar malas costumbres. Robé teléfonos, hice robo. Claro. Robé como una persona del suburbio. Tuve malas amistades, consumí base de cocaína, consumí
obviamente diferentes tipos de drogas. Pero cuando yo conozco el baile, como te decía, ya yo tenía todas esas malas costumbres que ya yo había adquirido, la drogadicción y todo. Entonces yo era alguien que me involucré en el mundo del baile con mis mismas malas costumbres. Entonces yo antes de bailar me drogaba, fumaba o después. Y también mucha gente salió, fueron parte de eso. O sea, yo dañé a muchas personas. Comencé a fumar hasta el punto que el día de hoy me siento mal porque he pasado por lugares donde amigos que bailaban terminaron siendo drogaditos de esos que tuve en la calle. Y fue porque un día yo les compartí un cigarrillo de base. Tremendo. Entonces esas cosas son como duras. Eso Y como y que eso duele en el y eso corazón. es como el punto final No, para darse cuenta. ¿O no, al cuál es el contrario. punto? Yo seguí bailando, pero a mí me faltaba algo dentro de mi corazón. Había un vacío. Claro, y Tremendo. yo quería ser feliz. Yo quería que... A pesar de todo lo que buscaba siempre la felicidad. Claro, pues yo quería ser feliz. Y muchas veces terminaba llorando porque a veces nosotros como personas no nos damos cuenta de la situación que estamos hasta que no estamos en un vacío. Y mientras yo iba cayendo en ese vacío, no me daba cuenta que me estaba destruyendo totalmente mi vida. Comencé a drogarme más, pedir el control de mí. Comencé a consumir excesivamente. Me refugiaba muchas veces en las drogas. Aunque aparentemente todo el mundo me miraba bien, yo estaba mal, porque no era un drogadicto de la calle, pero era una persona que se encontraba mal totalmente. Atada por dentro. Exacto. Mi familia sabía que yo me drogaba porque me miraba mi comportamiento, pero yo siempre intenté aparentar una imagen de lo que no era, porque yo por dentro estaba destrozado. Resulta que yo estaba viajando. Cuando yo bailaba, me gustaba ir a eventos que eran fuera del país, porque Acércate un poquito. porque habían eventos que eran fuera del país, pues, y era algo, para las personas era algo impresionante ver a alguien de mi contextura hacer cosas que para ellos Otras era personas tal vez no no podía, podían exacto. hacer. Ellos veían a alguien, a mí el chileno me decía gordo ágil, me veía y esa gente se impresionaba. El peruano me decía qué tremendo, o sea, yo en otros lados representaba bien, pero yo no era feliz, yo tenía mi corazón lleno de tristeza, de amargura. Y después de un momento de felicidad volvíamos a la misma realidad. O sea, Es era que- como una felicidad momentánea. Exacto. Es que el sentías deseo del sentías. mundo, y es que se cumple la palabra, que Amén. las cosas del mundo son pasajeras, más la dádiva de Dios es vida eterna. Sí. Se cumple la palabra que llega el momento, ya estoy haciendo lo que yo quería, ya estoy haciendo lo que yo tenía planeado, pero llega el momento que te quedas solo, y ahí Sí. te ves entre las cuatro paredes, Y ahí y las viene el trato de lágrimas Dios. sobran. El ese trato de momento. Dios siempre, ¿sabes qué? Yo le comentaba antes mientras estábamos hablando que Dios siempre, yo puedo decir que estuvo en mi entorno, sí, porque no solamente estuve en una escuela católica o colegio católico, sino que había gente cristiana a mi alrededor. Pero yo, ¿por qué no quería ser cristiano? Por los malos testimonios, pues. A veces Conocía los malos bastante gente. testimonios fluyen. Exacto. la Mira, persona. muy poco digo esto, pero yo tenía una noviecita que era cristiana. Tremendo. Ella llegaba con su falda larga a salir conmigo, se metía a un baño y salía con su jean apretadito. Chus. Y yo digo, bueno, y ella sabía que yo me drogaba y yo fumaba y yo llegaba con los ojos rojos y ella me besaba y todo, y estaba feliz. Pero ella me predicaba en su error, ella me hablaba de Dios, ella sembró una palabra. Dios, yo puedo decir que ella sembró esa palabra, ella hablaba, yo sé que Dios tiene algo contigo, me dice Darwin, Dios va a hacer algo en tu vida. Entonces, resulta que por aquellas cosas yo no quería buscar de Dios, pero pasa el tiempo y yo tengo mi encuentro con Dios. Para responder tu pregunta, yo me encontraba en Bolivia, drogándome, disfrutando la vida top, porque para las personas del día de hoy eso es, si tú tienes viajes y estás disfrutando una vida así, es increíble. Eso es la fama, eso es la fama, eso es lo mejor. No, yo no era, yo nunca, si hablamos de fama, yo nunca fui famoso, eso no. Yo disfrutaba mi vida como bailarín al extremo, eso sí. Yo disfrutaba una vida así para mi familia, para gente que me conocía, decía, wow, mira, porque en el mundo del baile tuve oportunidades muy buenas. Tuve la oportunidad de bailar, estar de bailarín de fondo en ciertos Con programas. personas reconocidas. Exacto, ajá. Ejemplo, hacían una coreografía para el Canal 1 y mis amigas me decían, tal, si nos ayudas, dice, ya yo iba y hacía piruetas mortales, vueltas de cabeza y chévere. Me acuerdo que tuve una buena amistad con
un chico que salía en la televisión que le decían el suculento. Él era... Tremendo. Sí, no sé. Ajá, así le decían. Se hizo buen amigo mío. Él iba a la academia, él entrenaba conmigo y muchas veces compartimos momentos bien. Cuando él me veía en un lado, él me saludaba, porque él me veía a mí bailar y él decía, wow, yo quiero que tú me enseñes, Darwin. Dice. Y cuando fui esa vez a ese canal a hacer como bailarín de fondo, solo a hacer pirueta, tuve la oportunidad de ahí. Y después de ahí hubo un programa ahí mismo sobre los reyes de la calle. No recuerdo bien el nombre, pero era de breakdance. Una consulta, Darwin. Cuéntanos un poquito cómo fue el momento que conociste a Dios. ¿Quieres saber cómo conocí? ¿Quién fue la persona? ¿Cómo fue ese momento? A mí me predicó un joven en Perú. Me habló de Dios. Yo estaba viajando. Habíamos ido primero a Colombia. Estuvimos en Cali, en Medellín. Y después regresamos a Guayaquil. De Guayaquil tuvimos un pequeño inconveniente. Y nos fuimos para Perú a un evento. En Perú, mientras yo estaba con unos amigos de Alemania y otros países en ese evento consumiendo, un joven se acerca y me habla de Dios así, de una manera impactante, de una manera especial. Yo puedo decir que ese joven estaba lleno del Espíritu de Dios. Gloria. ¿Y por qué no decirlo? Sí. Yo estoy seguro que quizás ese joven era hasta del movimiento. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya? Y ese joven me habló, me predicó y dijo una palabra que marcó mi vida. Esa palabra atravesó mi corazón, quebrantó algo dentro de mí. Y él no me condenó, no, sino que me dijo, te quiero decir algo, me dice. Si algún momento en tu vida hay una situación donde humanamente no hay salida, quiero decirte que Dios sí puede hacer algo. Y me lo dijo así. Con seguridad. Sí, un joven lleno de Dios, pues. Por eso es bueno que la juventud busque de Dios. Porque nosotros los jóvenes... tenemos que llenarnos del poder de Dios para que cuando podamos hablar a la vida, esa vida sea quebrantada por el poder del Señor, para que ellos puedan tener un encuentro con Dios, porque muchas veces no se va a convertir aquel día que esa alma es predicada, pero esta palabra queda marcada o se guarda en el corazón, y a mí me pasó eso. Y entonces allá en Bolivia, cuando tengo mi sobredosis y me da un paro respiratorio, ahí me acuerdo de esa palabra. ¿Cuál es esa palabra? El versículo. Un versículo, no. Que lo marcó. Mira, el versículo que me marca a mí como cristiano es Isaías 49:15. Pero hagamos un pequeño paréntesis. Entonces, tengo mi sobredosis, me da el paro respiratorio y tengo una experiencia con Dios. Por eso yo digo que Dios es real, porque a mí nadie me había predicado de Dios de tal manera así, como que esto y esto y esto. Entonces, mientras yo estaba muriendo, porque la muerte es real, pues la Biblia habla sobre el espíritu de la muerte. Entonces un espíritu, una potestad que el Señor la reprenda. Entonces yo sentía que mi vida era tomada. Y en aquel momento pasa lo que dicen la gente como una película por tu frente tuyo. Toda la vivencia. Exacto, es igualito, parecía mentira, pero toda mi vida me pasó por delante. Y yo miraba cómo este mismo marco que uno ve completamente se iba alejando, pero era la misma mirada, era todo igual, no dejaba de ser lo mismo, pero se iba alejando. Y quedaba al fondo un vacío oscuro. Yo miraba eso, no que yo como que me alejaba. Y en eso, de donde yo estaba teniendo esa pequeña experiencia, yo le dije a Dios, Señor, si tú eres real, sálvame. Porque a veces pensamos que Dios no es real. Y yo caí en el suelo y yo solo recuerdo que amanecí en una cama. Cuando abro mis ojos, yo me acordé que yo le dije a Dios que si Él es real, que me salve. Pero le dije, pero si tú me salvas, y ahí vino donde yo me engancho con Dios. Yo te sirvo a los 24 años. Yo le dije a Dios, yo te voy a servir a los 24 años. ¿Y cuántos años tenía? Ahí tenía 23. ¿Ves? Se faltaba un año, le puso condición a Dios. Pero es que, y ese año yo hice todo lo que yo quise. Seguí de una manera mal, pero cumplí 24 años y Dios comienza a tratar conmigo. Un poquito más fuerte. Ahí trató directamente conmigo. Él fue un trato directo. Comenzó a tratar. Después que Él me salve en Bolivia, me vuelve a traer a Ecuador. Yo vuelvo a hacer lo que no estaba bien, lo que no estaba correcto, lo que no estaba bien. Dios entra conmigo. Cumplo el 4 de diciembre,
que cumplo años, hago una fiesta, invito a todo el mundo estaba disfrutando, la casa estaba llena, las luces, el trago, las drogas, estábamos increíblemente bien, las chicas bailando, todo bien, y yo sentado en una piedra, afuera de mi casa, mi mamá estaba en el balcón que había ido, toda mi familia y yo con un bate de marihuana, un bate de creepy fumando ahí sentado, todo el mundo me miraba, y mi mamá me miraba impactada, que yo estaba como que si nadie existía, y fumando. Y yo estaba así como en el ido, meditando en que qué estoy haciendo en mi vida, pues. No estoy haciendo nada, porque todo el mundo estaba en la fiesta, pero yo acá me estaba drogando y me sentía vacío, varón. Me sentía vacío. Imagínate esto, estar un fin de año con tu dinero en el bolsillo de trabajo, bien vestido, con droga y todo, pero vacío. Porque si hablamos de que si había chicas, obviamente que había mujeres. Había cantidad. Exacto, pues. Y obviamente que como yo siempre he sido independiente, yo tenía esa libertad. Entonces cuando ese vacío no se llenó, no llenaba nada, y ahí comenzó a tratar Dios conmigo. Un día tuve una crisis en un bus, así sentí que me puse mal, me comenzó a dar nervios, no sé qué era, me sentía mal, estaba sufriendo una opresión satánica. Tremendo. ¿Y qué pasó cuando el momento? Apareció un hermano del Movimiento Misionero Mundial. Aleluya. En ese bus me habló de Dios y me invitó a la iglesia. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Al otro día le digo, ya, yo voy a ir. Le acepté la invitación. Fue de una vez. Yo le dije, sí. Él me fue. Yo le digo, yo vivo aquí porque justamente vivía como a 3 cuadras de mi casa. Y yo me bajé, le digo, aquí vivo yo, voy a estar acá afuera, me pasas viendo. El hermanito pasó viéndome y me llevó a la iglesia. Yo fui, llegué y escuché el mensaje. Todavía me drogaba, todavía tenía mis problemas. ¿Ya? Pero así yo iba a la iglesia. Muchas veces drogado, me sentaba atrás y escuchaba la palabra. Y Dios me hablaba, y Dios me hablaba, y Dios me hablaba. ¿Cuál fue el momento del que, pum, acepto a Dios? Bueno, fue un 3 de enero, donde esa palabra quebranta mi alma. Me acuerdo tanto que yo no vivo con mi familia, y entonces mis hermanos viven lejos de mí así, y uno de mis hermanos más pequeños, mucho tiempo que no los veía, vienen a Guayaquil, y cuando él me ve, me grita, me ve y sale corriendo y brinca, a darme un abrazo, me abraza y me empierna. Y él me abraza y yo siento que algo dentro de mí se mueve. Comencé a llorar y bueno, lo despedí y me fui a trabajar. Me fui después del trabajo, me fui a la iglesia. Y me acuerdo que ese día estaba el que en ese tiempo era mi pastor. Y él no me conocía, él no sabía quién era. Él se me acerca y me abraza. Y yo, cuando él me abraza, yo siento el amor de Dios por medio de la vida de él. Tremendo. Siento que algo descendió literalmente Tremendo. y me parte en dos. Y yo me arrodillo en el culto de doctrina de un día sábado y no me puedo levantar hasta el llamado. Todo el culto lo lloré. De rodillas, era recuerdos tras recuerdos, Dios ministrando mi vida, lloré como un niño así. Y la predicadora estaba hablando y los diáconos y los mujeres me miraban llorar, pero con qué derramaba mi alma, cómo Todo se desgarraba. desfogando todo el dolor. Y entonces todos los años. yo creo que le dijeron, ya déjenlo tranquilo, déjenlo estar ahí. Es Dios con él, pues. Claro. Claro, pues. Y a lo que dicen, ¿quién quieren recibir al Señor en este día, en esta noche? Y yo dije de rodillas, he tomado muchas malas decisiones. Creo que hoy voy a tomar una buena decisión. Te voy a aceptar en mi vida. Y ese día recibí a Cristo, un sábado 3 de enero. Ay, gloria Ese a día Dios. recibo a Cristo. Y ese día le decidí entregar mi vida al Señor. Y desde ese día, Hasta el día de hoy ya, gracias a Dios, este 3 de enero, que cumplimos 6 años en los caminos de Dios. gloria a Dios. Eh, Y Dios te ha usado ahorita como obrero y ahora estás predicando el evangelio como tal. Sí, pero ¿Cómo fue ese proceso de también? No, tremendo, ¿no? Sé que el tiempo ha avanzado, sé que el tiempo ha recorrido, pero es algo de que ustedes sepan cómo desde ese día aceptamos al Señor, y yo creo que cuando aceptaste al Señor no todo ha salido color de rosa, las amistades, las pruebas, las circunstancias de llevar una vida sana, de llevar una vida cristiana, hasta llegar al punto que estás ahorita. Claro, la Biblia dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas esas Los liberará. nos librará Dios. Que dice que no nos ha sobrevenido prueba, ni carga, ni tentación, sino que juntamente con
justamente que con la prueba o con la tentación Dios dará la salida. Entonces, sí, tenemos luchas, claro que sí, todos los cristianos. ¿Tenemos pruebas? Sí, así como mi hermano, así como usted, mi hermano, tenemos luchas, muchas veces de diferentes tipos de ámbitos, pero en medio de situaciones Dios se ha glorificado. Me preguntaba cuál había sido el versículo que marcó mi vida y que me fortaleció. Isaías 49:15. Y ese es el versículo que siempre me da ánimo para seguir avanzando. Y me permiten leerlo. Claro, Sí, claro. Leámoslo. Abran sus Biblias ahí Abran en su sus casa Biblias, también, para queridos que amigos, vean los que están una viendo. palabra Mira, poderosa. Léanlo. Y exactamente se abre en el libro de Isaías automático. Gloria a Dios. Mira, ve, El Espíritu Santo ese es el está- versículo de este día. Pe. Claro. Para aquel que nos esté escuchando hoy en esta transmisión en vivo que estamos haciendo, para aquellas vidas que están allá, la audiencia que nos está prestando atención, para las personas o para donde llegue o a cualquier lugar que llegue, hoy queremos compartir un versículo bíblico Claro para que que sí. usted se dé cuenta que Dios habla, porque Dios sigue hablando. Dice su palabra que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, y también dice que he aquí yo soy Jehová y no cambio. El mismo Dios que se glorificó con sus siervos es el mismo Dios que se glorifica el día de hoy. Así el mismo Dios que se manifestó en la iglesia primitiva, el mismo Dios que se manifiesta hoy en la vida de sus hijos. Y el libro de Isaías 49:15 dice así, este versículo me marcó y yo sé que puede marcar otras vidas, por eso se lo Así es. comparto hoy. Dice así, es una pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejarse de compadecer del hijo de su vientre? Y ahí viene la respuesta, dice, aunque olvidare ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y agrego, así te dice el Señor. El Señor nos hace una pequeña comparación sobre el amor que aparentemente es inquebrantable, que es el amor de una madre hacia su hijo, que se asume que según el estudio que es un amor que no puede quebrantarlo nadie, porque una madre ama de una manera sobrenatural, y yo sé que nosotros, ustedes que han tenido quizás su acercamiento con su madre, que han tenido una madre así en su vida, saben el amor de una madre. Entonces este versículo me marca porque dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio Dios a luz? Sí, se puede olvidarse. ¿Dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Sí, Puede dejar de hacerlo. claro. Pero mira lo que Dios me decía en ese momento. Aunque olvide ella, me dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Ay, tremendo. Yo nunca Qué me voy a lindo. olvidar de ti. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Ese día caí rendido ahí de rodillas, Dios. Las Yo lágrimas. lloraba como muchacho. No tenía a mi madre, a mi padre, y dice, yo no me olvidaré de ti. Y desde ese día yo le dije a Dios, si algo yo te soy útil, aquí está. Yo no le dije, yo quiero ser obrero, yo quiero predicar, no. Yo solo le dije, si algo te puedo servir, aquí está mi vida. Si en algo puedo serte útil, aquí yo te la entrego. Porque yo ya no tengo vida, le digo, porque estaba dejando toda mi vida para poder estar en los caminos de Dios. Y entonces, en medio de aquellas complicaciones como cristiano, yo decidí entregarle mi vida al Señor. Yo tampoco pensé predicar la palabra en un lugar establecido, pero fue una bendición que Dios me tomara en cuenta. Porque yo venía meditando sobre que muchos son los llamados, todos estamos llamados al servicio. Así es. Pero dice que pocos son los escogidos. Y entonces yo le preguntaba a Dios, Señor, explícame, ¿cómo es eso que son pocos los escogidos? Y yo digo, es como cuando tú vas a un mercado, dice. Tú ves muchos tomates, pero tú vas a buscar el que está mejor, dice. Comienzas a escoger y dices, este está bueno Sí, para consumirlo. Exacto. Y así mismo nosotros como cristianos, hay muchos que son llamados al servicio, pero Dios está viendo el que en su corazón anhela servir, no solamente verdad, sino que está buscando la forma de agradarle a Él, de estar agradable delante de Él. Usted tocó Agradecido un punto delante muy del Señor. importante acerca de agradarle a Él. ¿Qué es lo primero que cambió a partir de que usted se entregó a Cristo? ¿Qué es lo primero que cambió, sacó de su vida a Dios? Imagino que el deseo de la droga, cuando una persona está en la droga, Muchas personas creo, dicen que cuando generan están en la vicio droga, en eso. no pueden salir de ahí. No dicen pueden que salir de ahí. así ¿Cómo fue ese proceso? Se metieron, ya no salen, dice. La Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertares, Seréis verdaderamente libre. si la palabra lo dice es porque se cumple. Tiene poder. Entonces yo le dije a Dios así, Señor, tu palabra dice que si el Hijo de Dios os libertares, seré verdaderamente libre.
Yo no sé lo que fue una abstinencia, porque desde que yo me convertí, yo no sufrí síndrome de abstinencia. Nunca más sentiste el deseo de drogas, nada. Ese es el poder de Dios. Exacto. En ese momento yo sentí a Dios ese día quebrantado y nunca más yo sentí un deseo de drogarme. Gloria Y a hasta Dios. ahora yo puedo ver gente drogándose al lado mío y yo no siento el deseo de volver. deseo de Exacto. volver, No siento, al contrario, me da tristeza ver esa gente. Duele. Y ahí yo me acuerdo cuando como así me veía, yo digo, da tristeza ver la gente así en esa condición. Darwin, para cerrar el programa como tal, un mensaje a todas esas personas que fueron tal vez abandonadas por sus padres, porque ahora en este tiempo, en este año, hay muchas separaciones de matrimonio donde los hijos se lamentan, donde los hijos buscan refugiarse a sí mismos en circunstancias así. Un mensaje como tal a toda esa generación, a esos jóvenes que nos están escuchando, a esos jóvenes que nos están viendo decir, la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi mamá, me abandonaron, me dejaron, y ¿sabes qué? Yo por eso voy a tomar venganza, y sabiendo también que existe un escenario donde es de valientes escoger el evangelio y de reaccionar de la forma correcta, como tú le estás dando un ejemplo a muchas personas, muchos chicos que han tomado un camino equivocado, y sí se puede tomar un camino recto. Si le puedo hablar a un padre, le diría que no se rinda, que si se da cuenta él de las decisiones malas que va a tomar el día de hoy, el día de mañana podrá ver el reflejo en sus hijos. Y si le hablaría a los hijos, le diría a ellos que tomen una buena decisión, porque si el día de hoy tomas una decisión mala, el día de mañana eso tendrá sus consecuencias. Eso es una manera de decírselo, pero ¿qué les puedo decir yo de mi punto de vista? Así es. La Biblia dice, venid a mí todo aquel que esté cargado y cansado, y yo haré descansar. El Señor te está diciendo que si hay algo que te está aconteciendo el día de hoy, aquel problema, aquella lucha, aquella situación humana que tú ya no puedes llevar sobre ti, Dios te dice, yo sí puedo llevarla. Gloria a Dios. Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, como nosotros queremos, pero no hay nadie mejor que Dios que sea tomando el control y el dominio de las circunstancias. Mira, como para concluir, voy a contar una pequeña anécdota. Había un hombre que había estado por mucho tiempo en la cárcel, había estado preso y él sentía que él debería haber sido libre. Y él le decía al guardia, le decía, yo ya debo ser libre. Ya yo debería salir, yo siento que he cumplido mi condena, yo siento que he cumplido mi tiempo en este lugar. Y el guardia le responde, le dice, está bien, dice, he dejado en esta celda una escapatoria, dice. Si tú en 24 horas logras encontrarla, eres libre. Entonces el guardia se va y aquel hombre que se encontraba preso comienza a buscar en todos lados, debajo de la loseta, debajo de la taza, todo comienza a buscar una llave, comienza a buscar una salida, comienza a buscar una salida, comienza a buscar, y van pasando las horas y ya llegando a las 24 horas él escucha que el guardia comienza a entrar y escucha las llaves. Y cuando el guardia llega se cumplen las 24 horas y él le dice, tú eres un mentiroso, tú me mentiste, tú me dijiste que dentro de esta celda había una escapatoria, había una salida, tú me dijiste que dentro de esta jaula había una escapatoria y no había nada, tú me has mentido. Y el guardia toma la puerta Y la empuja. y la abre. Y la puerta la había dejado abierta. Y le dice, te dejé toda la noche, todo el día la puerta abierta, pero nunca lo abriste. Y eso me lleva a la palabra, que hay muchas veces que las personas quieren buscar salidas donde no están, quieren buscar escapatorias donde no la encuentran, pero la Biblia dice que yo soy la puerta y el que por mí entrare, dice el Señor. ¡Ay, santo! Gloria. Aleluya. Aleluya. Dice que Él es el buen pastor y que el buen pastor da la vida por las ovejas. Y entonces muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera, pero no hay nadie mejor que Dios que haga las cosas para nuestra vida. Qué lindo mensaje de parte del Señor. Se siente la presencia de Dios en este lugar cuando hablamos del Señor y hablamos de su maravilla. Más que todo la victoria de Cristo Jesús. Más que todo agradeciéndole por este tiempo que Darwin nos ha visitado en nuestro programa. Créanme que fue un proceso. Tal vez el enemigo no quería que esté aquí, pero gracias a Dios estuvo aquí. Estoy muy agradecido porque nos ha acompañado. Samuelito, sus palabras para despedir a toda la audiencia que nos ve. ¿Qué le podemos decir? Hoy hemos aprendido que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13, un versículo bastante conocido, pero que tenemos que aplicarlo
a nuestra vida. Todo se puede. No podemos decir no puedo. Sí se puede. Hay un solo camino, Cristo. Cristo es el único que puede romper las cadenas. Podemos verlo en el testimonio de nuestro hermano. Ahora está sirviéndole fielmente en una obra. Dios lo está levantando y creo que va a seguir creciendo. Y esto es un ejemplo a seguir de que no podemos poner excusas, no podemos decir no entro a Cristo por esto. Yo creo que es una decisión, como dice su palabra, que tenemos el libre albedrío y todos nosotros necesitamos tomar esa decisión para poder cambiar radicalmente nuestra vida. Porque cuando Cristo entra en una vida, todo es muy diferente. Amén, Dios viene para transformar, Dios viene para cambiar, Dios viene para quitar lo que está podrido, lo que está sucio de nuestro corazón, para hacerlo nueva criatura, como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el mensaje también para concluir es que sigan viendo los podcasts que vamos a seguir haciendo. Amén. Les invitamos a los amigos, les invitamos a la audiencia que también se una a este proyecto, a también compartir con nosotros y que va a ser de edificación para muchas vidas estos testimonios, estas experiencias sobrenaturales que solamente Dios puede hacer. Ningún ser humano puede hacer, solamente Dios. Y algo de aclarar que vamos a dar una beca gratis en violín y vamos a hacer una participación en nuestra escuela de arte como tal, con comentar la palabra. Si te has quedado hasta esta hora viendo este testimonio de poder, comenta la palabra yo quiero participar en diferentes redes donde tú nos has visto y nosotros vamos a contar contigo para poder dar una mensualidad automáticamente gratis en nuestra Academia de Orarte, y dando a agradecer a todos los hermanos que nos han visto y que quieran participar en nuestro proyecto también de Jesucristo el Rescate, pues también daremos mayores detalles. Y también queremos agregar algo muy importante. Si alguna de las personas que está viendo esta transmisión en vivo hoy en este hermoso día, usted puede comentar ahí quién quiere que se le vaya a hacer una visita de hogar o algo relacionado para ir a llevar la palabra de Dios a hacer un culto de hogar. Usted puede escribirnos, nos puede encontrar en las redes sociales como Darwin Alexander Albuja Montaño, y puede comunicarse con nosotros y ahí estaremos yendo a orar por la vida de ustedes. Alguien enfermo, ustedes nos dice que ahí estaremos. Así es. ¿En qué anexo está? Dígale Estamos su dirección. en la Cuila 19, exactamente en el sector del Batallón del Suburbio, Cuila 19, diagonal al Tuti, pero se podrá dejar el número para que usted se comunique con nosotros. Aquí, editor, le vamos a poner el número Aquí para que... Vamos a dar el número para que usted pueda comunicarse con nosotros, cualquier cosa, y si quiere una visita, si tiene un hijo que esté en las drogas, llámenos, que nosotros lo visitamos. Si tiene un familiar enfermo, llámenos, queremos orar por él, y usted verá que hay un Dios que sigue haciendo milagros, que sigue sanando, que sigue glorificando en las vidas, y que sigue haciendo grandes obras, como esta época que es una bendición de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Este fue nuestro programa, La Fe Sin Filtro. Nos vemos en el otro capítulo. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.